El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Como dijimos, tenemos varios domingos que estamos con parábolas de nuestro Señor y nos quedan todavía, incluido 3 domingos más con parábolas. Pero tanto la de hoy como las 2 próximas, que nos tocarán dentro de las próximas semanas, tienen una gran diferencia respecto a las que hemos venido escuchando estos domingos. Las otras parábolas, en realidad la mayoría de las parábolas, Cristo se las dirigía a sus seguidores, se las predicó a la gente que lo seguía, a la gente que iba a oír su predicación. Se nota mucho por el lugar, los lugares donde Cristo las hizo y también por los temas que Cristo usaba en las parábolas. Pensemos la parábola del sembrador, de la semilla, el trigo y la cizaña, todas parábolas que apuntaban a que estaba predicando a gente de campo, gente que sabía de lo que le estaba hablando, la mayoría de la gente que lo seguía a Cristo. En cambio, esta parábola y la que nos toca el domingo que viene y el otro, Cristo se las está dirigiendo a los jefes del pueblo judío. Lo sabemos por ejemplo, por el comienzo del Evangelio de hoy. Cristo le dijo a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Y también por el lugar en el que están estas parábolas en los Evangelios. Estamos casi al final ya del Evangelio de San Mateo y todas estas parábolas que vamos a escuchar, Cristo las predicó en su última semana de vida terrena. Si uno leyera el Evangelio de corrido, si se va al capítulo 21, que es donde está esta parábola, el comienzo de ese capítulo está la entrada de Cristo en Jerusalén, la entrada triunfal, Domingo de Ramos. Y todo lo que relatan los Evangelios desde ese momento hasta casi el final es lo que pasa en la Semana Santa. Todo lo que abarca esa semana entre el Domingo de Ramos y la Pasión de Cristo. Y es en esa semana en la que nuestro Señor tiene sus mayores discusiones, por así decirlo, con los jefes judíos. Pensemos que la mayoría de los jefes judíos, hablando entre los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, podríamos considerarlos como los enemigos de Cristo. Aquellos que no habían reconocido que Cristo era Dios, era el Mesías, y que por eso querían quitárselo de encima. Y normalmente se los agrupa, para generalizar un poco, llamándolos los fariseos. Los fariseos eran los enemigos de Cristo. Cristo, estas parábolas, las que vienen, y la mayoría de los discursos que hay al final del Evangelio, en esa semana, están todas dirigidas a los fariseos. Son casi como el último salvavidas, por así decirlo, que Cristo les arroja para que abran los ojos, para que descubran que Él era el Mesías. Pero estaban tan obstinados en que no era, que no se dieron cuenta y por eso lo entregan a los romanos para que lo crucifiquen. Entonces, estas 3 parábolas, tanto la de hoy como las próximas, apuntan a los fariseos y sobre todo a que los fariseos se den cuenta de su error. Y esta particularmente va en contra de lo que podemos llamar el fariseísmo.
¿Qué es esto del fariseísmo? Si aquí nadie se llama fariseo a sí mismo. Bueno, es verdad, los fariseos eran un grupo de judíos que se creían los más observantes de la ley, los más perfectos, pero por dentro no eran nada buenos. Pero si bien ya han dejado de existir como tal, igualmente el hecho de ser en algo fariseo o caer en fariseísmo es algo que puede seguir presente. Y es porque si uno tuviera que definir el fariseísmo, qué cosa es el fariseísmo o qué cosa es ser fariseo, hoy día tenemos que decir que el fariseísmo es la corrupción de la religión de una persona, no de la religión en sí misma, porque la fe nuestra, al ser dada por Dios, es perfecta. La religión católica no tiene nada de corrupto, pero sí en nosotros puede corromperse. En la manera que nosotros practicamos la religión puede corromperse, que fue exactamente lo que le sucedió a los fariseos. La ley de Moisés también se las había dado Dios a los judíos, y en sí misma tenía su perfección, pero la manera de practicarla que llevaban ellos habían corrompido esa religión. Bueno, lo mismo nos puede pasar a nosotros con nuestra fe. Cualquier cosa buena que exista, cualquier cosa creada por Dios, puede corromperse. Estamos en un mundo de cosas que se corrompen. Pensemos sin ir más lejos en nuestro cuerpo. Dios lo ha creado, es bueno nuestro cuerpo, pero todos sabemos que se corrompe tarde o temprano. Primero por una enfermedad tal vez, y finalmente se termina de corromper con la muerte. Bueno, lo mismo puede pasar con la religión en nosotros, en nuestra manera de llevarla, de practicarla. Se puede corromper, se puede deformar. Y esa corrupción tiene nombre propio, justamente el fariseísmo. ¿Cómo es que se corrompe la religión en un católico, en un cristiano? Bueno, se podría resumir en que se la vacía a la religión de lo esencial, se la vacía de su contenido y se queda solamente con la cáscara, con lo exterior. Eso es justamente lo que hacían los fariseos. Se habían quedado con todas las prácticas exteriores de la ley de Moisés, y habían añadido muchísimas más que no estaban en la ley, pero se habían olvidado de lo interior. Cristo, de hecho, en un momento se los dice. ¿No sabes lo que significa que quiero misericordia y no sacrificios? Hay que practicar lo uno sin dejar lo otro. O sea, de nada servían todas las obras exteriores si no había verdadera conversión interior, si no había una verdadera búsqueda de Dios. Eso es la esencia del fariseísmo. Es alguien que aparenta ser religioso, practicar la religión, pero que en su interior no la vive en realidad. Lo hace solamente para parecer que es religioso, que es bueno. Eso es algo que estamos todos expuestos por el mero hecho de tener una religión y practicarla. Uno está expuesto a esa corrupción. Por lo mismo que uno por estar vivo está expuesto a la muerte. Y la parábola que acabamos de escuchar explica perfectamente lo que es la actitud de un fariseo y lo que es la actitud de alguien que verdaderamente es hijo de Dios o quiere vivir bien la religión. Y está representado en esos dos hijos de la parábola. Y no solo que está representada las dos actitudes, sino que incluso cuando Cristo nos presenta el hijo que sí cumple la voluntad de Dios, nos está presentando el remedio para el fariseísmo, para no caer en fariseísmo. La parábola es bien clara, no tiene ningún gran misterio, pero en realidad no hay nada difícil en entender la parábola. Los fariseos la entendieron muy bien. Cristo les dice, bueno, había dos hijos, uno que dijo que no iba a ir, pero se arrepintió y fue. Otro hijo que dijo que sí iba a ir, pero al final no fue. Y luego ese reproche tan fuerte de Cristo. Bueno, el hijo que dijo que iba a ir y no fue, ahí están representados los fariseos. Es alguien que dice, aparenta
amar a Dios, aparenta con sus algunas obras exteriores que es una persona religiosa, pero en realidad no lo es. En cambio el otro, por más que al principio se rebeló, luego se arrepintió y terminó por hacer la voluntad de Dios. Quiso hacer lo que Dios quería, lo que el Padre quería. El Padre casi siempre en las parábolas representa a Dios. Entonces ahí tenemos las dos actitudes, lo que es el fariseo, lo que es ser fariseo y el remedio para el fariseísmo. Cuando Cristo se les queja al final de esta parábola, ese que parece casi un insulto, es muy fuerte lo que dice nuestro Señor. Pensemos que Cristo es Dios, a la gente la trataba muy bien. Si no había necesidad de hablar fuerte, Cristo no lo hacía. Pero con los fariseos tienen muchas veces un trato muy duro, porque eran los principales que tenían que reconocerlo y no lo reconocieron. Entonces cuando Cristo los trata así, no está queriendo decir que los publicanos, estos que cobraban impuestos y las prostitutas adelanten a los judíos por el simple hecho de ser lo que son, sino porque se arrepintieron. Sí, Cristo no está haciendo un elogio de cobrar impuestos mal o de que las prostitutas lleven esa vida, la vida que llevan, sino está haciendo el elogio de que se han convertido, que escuchando la predicación de San Juan Bautista se convirtieron y los jefes de los judíos no. Entonces cuando le hace ese reproche es para que se den cuenta que ellos están obrando como el hijo que no cumplió la voluntad de Dios, en cambio los otros que se arrepintieron sí. Por más que al comienzo llevaban una vida mala. Se dieron cuenta que estaban obrando mal y se arrepintieron y se convirtieron y empezaron a vivir interiormente, verdaderamente la religión. Eso, como venimos diciendo, es la actitud que no tenemos que tener, la del fariseo, y por otro lado, el gran remedio, arrepentirse, buscar siempre convertirse, ser un poquito cada día más imitador de Cristo. Hay que ser muy equilibrado en esto. No hay que pensar que obrar cosas exteriores de la religión esté mal. Está muy bien. Yo por rezar de rodillas no me vuelvo fariseo. Me vuelvo fariseo si lo hago para que la gente me vea y diga, uy, ¿cómo reza este sacerdote de rodillas? Si yo lo hago con esa intención, sí, es fariseísmo. Si yo lo hago por verdadera conversión interior, porque tengo que pedirle algo a Dios, porque me reconozco que me falta muchísimo para hacer todo lo que Dios quiere que yo sea, ahí estoy obrando bien. Y estoy haciendo bien mis obras exteriores, porque hay verdadera vida interior. Sería como el hijo que dijo al principio que no quería, pero que al final fue. Es como siempre, las parábolas de nuestro Señor son increíbles. Esa profundidad que con pequeños ejemplos nos hablan de cosas tan grandes, de cómo tenemos que evitar que nuestra religión sea algo meramente exterior y envanecernos con eso, pensar que por eso somos buenos, y cómo sí tenemos que hacer. Tenemos que cada día darnos cuenta que siempre tenemos necesidad de conversión, siempre se puede ser un poco más santo, y siempre hay que demostrar esos deseos de arrepentirse y buscar cada vez más a Dios, interiormente sobre todo. Que nuestra vida sea una verdadera vida de unión con Dios. Que la Virgen nos conceda a todos la gracia de poder realmente vivir con sinceridad nuestra fe y no caer jamás en la corrupción del fariseísmo.